Antes de comenzar, esta es tu última advertencia. No veas este video hasta el final. No somos responsables de lo que pueda pasar. Me dedico 24/7 a beber y a drogarme, ¿verdad? Con mi físico deteriorado totalmente, ¿verdad? Logrando pesar 90 libras. Negué muchas veces la existencia de Dios. Anduve jugando la tabla Ouija muchos años. Que Dios era el amigo imaginario de los adultos. Que los únicos 3 caminos que le quedan es la locura, la cárcel o la muerte. Si vos te tomas 3 cervezas al año, sos un alcohólico. ¿Quién va a durar más? ¿Una persona gorda o alguien que está en forma y cuida su alimentación? Ustedes escapan de su basura de realidad. Porque la gente está acostumbrada a ir a su basura de trabajo, ganar su basura de salario y salir los fines de semana para sentirse bien. Que son tan pobres que lo único que tienen es plata, pues. Bueno, muy buen día a todos. Un placer saludarles nuevamente. Estamos aquí con otro episodio más del Protector Podcast. Hoy tenemos un gran invitado especial con un testimonio fuerte de vida. Nosotros venimos llegando a un retiro de FINEC y decidimos también contar varias anécdotas que nosotros vivimos allá, cosas que vimos, para que el público se dé cuenta de las maravillas que Dios puede hacer en la vida de cada uno de ustedes. Y con ellos yo les presento a mi invitado especial. Mucho gusto, Mauricio. Tal, Omar, mucho gusto. Bueno, buenas tardes, Omar, buenas tardes, buenos días, depende de la hora que usted lo pueda ver, ¿verdad? Mi nombre es Mauricio Núñez, formo parte de la FINEC, ¿verdad? Soy un hombre, les podría decir, bendecido, ¿va? Un hombre que ha sufrido muchas situaciones en las cuales, pues, es bueno contarlas para que les pueda servir a las personas. Siempre me gusta, Omar, comentar, ¿va? Siempre me gusta decirle a la gente que no se fijen en la persona, sino que nos notemos más o nos centremos más en lo que Dios hace en la persona, ¿verdad? Porque como ser humano nosotros fallamos. En fin, bueno, yo vengo de un hogar conformado, una persona que les puedo decir que a mí nunca me faltó nada, ¿verdad? Pero fui una persona muy desobediente, pues. En mi hogar me inculcaron principios cristianos, me dijeron que era lo bueno, que era lo malo. A título personal te puedo decir, Omar, que siempre desearon que yo sobresaliera de manera positiva, más sin embargo fue todo lo contrario, ¿verdad? Hice a un lado las enseñanzas de mi familia, hice a un lado los consejos que ellos me dieron y tuve que aprender de manera mala, pues, fuerte, se podría decir, que mis errores o lo que yo haría en mi vida traía consecuencias. Me convertí en un adicto, ¿verdad? Enfermo, alcohólico, drogadicto, ¿verdad? Le empecé a robar el sueño a mi mamá, empecé a robarme las cosas materiales a mí y poco a poco me fui convirtiendo en una persona no fácil de confiar, ¿verdad? Una persona en la cual con sus propias acciones lo que hizo fue alejar a las personas que lo han querido y que lo han deseado ver bien y con mis propias manos forjé una vida muy ingobernable, una vida que dañé personas y sobre todo pues me dañé a mí mismo. Eh, yo empecé joven, tengo 36 años de edad, empecé a los 15, 14 años bromeando, queriendo formar parte de un grupo, ¿verdad? Eh, y empecé a tener contacto con el alcohol y la droga. No fui una persona que adquirió el ejemplo del hogar, mi familia no ha habido problemas de este tipo, mi papá nunca bebió, peor mis hermanas o mi mamá, pero yo adquirí esas malas mañas en la calle. Eh, Ahora yo entiendo, ¿verdad?, que lo que en mí había era una carencia de amor, que habían vacíos existenciales, emocionales, ¿verdad? Que yo lo que hacía era refugiarme en esas sustancias. Pero en ese momento obviamente no lo sabía. Empecé a tener problemas en el colegio, empecé a rebotar de institución en institución, ¿verdad? Muchas veces mi papá me decía que el problema no era el lugar, sino que el problema era yo. Porque donde yo iba, buscaba como quien dice lo peor de lo peor y ahí me alineaba con ellos, pues. Logro salir del colegio, siempre hacen la broma en la casa, que no se imaginan cómo, pues, porque no fui el mejor alumno, ya que no era algo que yo me centrara en ello. Entro a la universidad, me dan la oportunidad de poderme hacer profesional, pero yo lo que fui a hacer ahí, Omar y queridos televidentes,
fue a beberme y a drogarme los sueños que mis padres tenían, pues. El que yo fuese un hombre de bien, el que yo fuese un hombre profesional. Me sacan de la universidad, me dedico 24/7 a beber y a drogarme, ¿verdad? Ya en un punto deplorable, en una situación complicada, ya con mi físico deteriorado totalmente, ¿verdad? Logrando pesar 90 libras. Ya no había ni fe, no había ni esperanza. En ocasiones, pues, te podría decir, Omar, que negué muchas veces la existencia de Dios. Tanto así que me metí en cuestiones del ocultismo, ¿va? Anduve jugando la tabla de Ouija muchos años y negaba, pues muchas veces con mi boca, con mi boca decía, ¿verdad? O profetizaba de cierta manera que Dios era el amigo imaginario de los adultos. No creía en la existencia de un Dios y paradójicamente hoy pues me toca hablar de las maravillas que Él hace. Llego al punto de que ya no aguanto la bebida, ya no aguanto. Yo deseaba dejar de beber, deseaba dejar de drogarme, pero en mis manos ya no estaba, ¿verdad? Ya de un tiempo para acá, cuando yo bebía y me drogaba, en mí nació el deseo de cambiar, pero no hallaba cómo, ¿verdad? Entonces, en esos días un amigo que consumíamos alcohol y droga se fue a internar, entonces yo agarré ánimo. Recuerdo que eso fue un domingo 19 de octubre, Omar, a las 7 de la noche del 2008. Ya ha pasado algo de tiempo. Yo voy por esas calles de Danliva, desolado, ¿verdad? No sabía qué hacer con mi vida, pues muchas veces deseaba morirme, muchas veces deseaba desaparecer, pero el Padre pues tenía un propósito en realidad. Voy por esas calles, me encuentro a mi papá. Me dice que me suba al carro y él pues obviamente me empieza a decir las verdades. Me empieza a decir que soy esto, que soy lo otro. Y yo sin mediar muchas palabras solo le dije, ¿sabes qué? Llévame donde vos quieras, yo ya no aguanto esta vida. Aquel hombre un poco duditativo, ¿verdad? Toma la decisión y me va a internar a un centro de rehabilitación que había en la ciudad de Danlí. Ya hoy no existe, se llamaba Proyecto de Vida. Un centro que ayudó a muchas personas, yo soy testigo de ello, ¿va? Y el día que yo llego ahí, mi papá me da un abrazo, fíjate, Omar, yo pocas veces a él lo he visto quebrantado, le miré los ojos humedecidos, ¿verdad? En realidad, mi papá son de esos señores de antes que no sueltan una lágrima así por así, pero lo miré quebrantado, me abrazó y me dijo, en vos está que vos cambies tu vida. Me acuestan, Omar, en una colchoneta. Tengo una persona que estuvo muchos años en el Chiverito, en Tegucigalpa, literalmente le salían los piojos, las liendres. Al otro lado tengo una persona que se despertaba cada 2-3 minutos gritando. Me doy cuenta de mi realidad, me doy cuenta de a dónde me han llevado mis decisiones, pero no sé por qué en ese momento me acordaba de Dios, fíjate, y decía yo, retumbaba en mi mente y en mi corazón aquella palabra que dice que uno pone el 1% y Él pone el 99%. Doblé rodillas ese día, una oración corta, como de unos 5 segundos por mucho, y le dije, Señor, si de verdad existís, cambia mi vida. Me acosté, y para la gloria y honra de Dios, pues ya voy por 18 años de no beber y no drogarme después de esa oración. Y así Dios me ha regalado muchas bendiciones, Omar. A pesar de ya no beber y no drogarme, fíjate que no me alejaba de mi círculo, porque lamentablemente, la sociedad así es, pues la sociedad te señala por lo que vos eras, no por lo que sos ahora. Entonces muchas veces me sentía más cómodo con andar con personas que bebían o se drogaban, o por lo menos charlar con ellos, pues. Las malas amistades me llevaron en situaciones negativas, ya sin beber y sin drogarme. Incluso el punto de poder caer a la cárcel. Estuve expuesto a que se me diera una condena de 17 años de prisión por uso indebido de indumentaria policial, ¿verdad? Cuando a mí me capturan, Dios pues hace la obra, me logran sacar, mi familia se logra mover y me doy cuenta que nunca, a pesar de yo tener la sensación, Omar, de sentirme solo, mi papá nunca se alejó, fíjate. Y ese día que a mí me capturan, ¿verdad? Ese señor llega y me dice que sí, que vos, que me empieza a decir las verdades, pues, y yo de manera malcriada le dije yo, hombre, ya estoy aquí, hombre, yo no sé qué venís a alegar.
sin saber yo que era el que iba a interceder por mí, ¿verdad? Que iba a poner la cara por mí para que yo saliese de esa situación. Logro salir de ahí, en menos de 24 horas estoy libre, ¿verdad? Incluso hubieron personas que desearon mi muerte. Yo hoy por hoy puedo declarar que soy libre de esa situación, ¿verdad? Todas esas personas que de alguna u otra manera me desearon el mal, murieron. Pero fíjate que se da una situación compleja, pues. En un día llegan a la casa a orar por mi mamá, ¿verdad? Personas que van a orar, mi mamá siempre ha sido una mujer de iglesia, una mujer de Dios, pero hay personas, va, para los televidentes, que no, para que entremos un poquito en contexto, hay personas que el Señor las utiliza, pues. Y ese día, fíjate, Omar, que llega a orar esa persona, una mujer que yo nunca la había conocido, no sabía ni quién era, y le dice a mi mamá, ¿verdad que usted tiene un hijo? Sí, le dice, ella le muestra una fotografía, el Señor me mandó a orar por él, no por ustedes. Y empezó a orar, fíjate, yo un poco dubitativo, un poco incrédulo en realidad, pues, y empezó a orar y me empezó a dar palabras, y la primera palabra que me dio el Señor a mí fue de que mi vida corría peligro, que me tenía que ir de la ciudad de Dangme, ¿verdad? Porque habían personas que estaban conjurando contra mi humanidad, contra mi vida, y así pasó, pues Dios quitó, Dios limpió, ¿verdad? Después en otras oraciones el Señor me mandó a servir, y es así como yo llego a la FINEC, así es como yo llego a la fraternidad, porque me lleva a un lugar a donde Él me dijo detalladamente que yo tenía que testificar la obra que Él había hecho en mí, los milagros que ha hecho en mí, las dádivas que me ha dado yo sin merecerla, ¿verdad? Entonces llego a la fraternidad, empiezo a servir, ¿verdad? Y me he sentido bien, me agrada en realidad saber que de cierta manera las desgracias, entre comillas, o situaciones negativas de una persona, pues puedan ayudar a alguien más. El día de hoy, Omar y queridos televidentes, me gusta siempre decir esta frase de que yo hablo de esto no porque yo quiera, pues, sino porque yo debo de hablar, ¿verdad? El tiempo de los milagros no ha terminado y yo soy testigo de ello. Entonces, ese ha sido más o menos, va, las cosas que yo he pasado, he tenido sanidades, ¿va? He tenido liberaciones, ¿va? Y Dios, hoy por hoy, puedo decir que soy un hombre bendecido y un hombre agradecido. Mm. No, qué bien, qué bien. No, yo había escuchado el testimonio de Mauri, yo estaba muy joven, me acuerdo, pues estaba niño en realidad. Y yo quedé sorprendido con el montón de cosas que habló él. Y yo dije, este hombre se ha vivido, pues. Y ahora que ya estoy grande, yo ya entiendo todo lo que él ha pasado, porque he pasado por muchas cosas de ellas. Y Mauri es un hombre muy utilizado por Dios. Él, yo lo veo que él está comprometido con Dios, pues sirviendo en FINEC, ¿verdad? Que al final la mayoría de gente que he traído aquí pertenecen a esa FINEC, pero aparte de eso, ellos son empresarios, ¿verdad? Y Mauri no contó, pero él tiene, él es ingeniero industrial, él ahora es catedrático en la universidad, también tiene una maestría en gestión de proyectos. Él es una persona que a pesar de todo lo que ha vivido, logró salir adelante. Y hay muchas personas que se quedan estancados en que dicen yo he vivido mucho y al final no escucha testimonios como los de este hombre. Eh, y Mauri, quiero que hablemos ahora del el cambio de vida que un hombre tiene que hacer para que Dios lo pueda prosperar, ¿verdad? Enfaticemos un poco en eso para que la gente se vaya con un mensaje Ok. positivo, pues. Bueno, Omar, y queridos televidentes, en el tiempo, va, que yo tengo de servirle a Dios, en el tiempo en que yo puedo decir soy un hombre bendecido, me he dado cuenta, Omar, que hay cosas en la vida que uno solo no las puede vencer. Hay situaciones en la vida que si uno no pone de su parte y sobre todo se las entrega a Dios, ¿verdad? Puede haber un cambio, porque para que una persona deje lo que yo he dejado, lo que vos has dejado, es porque debe de haber un cambio distinto, debe haber, muchos lo llaman un despertar espiritual, fíjate. Ujú. Muchas denominaciones, muchas personas suelen decir eso, para que uno pueda hacer un cambio, porque las personas, ¿verdad?
nosotros somos linaje escogido. No todos tienen la dicha de poder salir de donde nosotros estamos o donde nosotros estuvimos, ¿verdad? Pero cuando uno le da apertura al corazón, al Señor, al Espíritu Santo, las cosas pueden cambiar, ¿verdad? Que en lo humano, yo les puedo ser sincero, yo muchas veces intenté, pues, muchas veces quise, y yo lo único que lograba cumplir, ¿verdad? Como les dije al principio, eh, en mí había muchas cosas, pues muchas esperanzas. Siendo el único varón en la casa, eh, creían que iba a cumplir muchos sueños y lo único que cumplí y lo único que hice en realidad fueron pesadillas. Cuando yo ya dejo de beber y de drogarme, con mucho esfuerzo, ¿verdad? Logro graduarme de la ingeniería. Después empiezo a estudiar, fíjate, la maestría. Y la maestría, fíjate que es un relato bien peculiar. Fíjate que en una oración el Señor me dijo a mí, yo, y bien, yo sin trabajo, como todo recién graduado en Honduras, ¿va? Que es un poco complicado agarrar chamba. Y me dice el Señor en medio de una oración, yo sé, hijo, que vos tenés el deseo de seguirte preparando. Anda a profetizar, me dice, a donde vos querés estudiar. Fíjate que yo me matriculé en la maestría sin un peso en la bolsa. Y me paré afuera de la universidad y yo declaraba en el nombre de Jesús que iba a estudiar. Para serte muy sincero, muchas veces creía y muchas veces dudaba. Porque en ocasiones, va, y de vez en cuando soy humano, antepongo el Dios hago un lado el Dios de nuestros padres por el Dios de la sabiduría, por el Dios de la inteligencia, ¿verdad? Pero yo declaré, fíjate, y yo sin trabajo me matriculé y me logré graduar. He sido un hombre que la poca fe que he logrado tener, te puedo decir que me ha abierto las puertas. Hoy por hoy declaro de que si uno le crea un Dios vivo, si uno le da la oportunidad a Dios de que obre en uno, Él va a obrar. Pero Él es tan respetuoso, Omar, que Él pide permiso, ¿verdad? Hay un momento, estando en esa situación, estando abatido por el alcohol y la droga, que todo adicto ha pasado por ahí y sabe que los únicos tres caminos que le quedan es la locura, la cárcel o la muerte. Ni uno de los tres caminos te regala abundancia ni te regala alegría, sino que solo vas esparciendo tristeza y dolor. Y en ese momento yo me hice esa pregunta, fíjate, y dije yo, ¿qué quiero yo para mi vida? Si de verdad quiero que me recuerden así, o quiero yo poner de mi parte y poder cambiarla. El cambio se ha logrado, pues puedo decir que el día de hoy, tanto a vos, Mario, y a nuestros televidentes que van a ver el video, de que esto se puede dar, solo de que uno quiera. Ahora bien, no sé cómo lo vayan a tomar, no sé cómo lo vayan a pensar, perdón, pero esta situación del alcoholismo y la drogadicción, según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad que ha matado más personas que la Segunda y la Primera Guerra Mundial juntas, oye bien, la gran cantidad de personas. Pero es una enfermedad un poco egoísta, vamos a decir así. No es como el cáncer, que a la persona con cáncer se le mira con pesar, pero al alcohólico y drogadicto se le ve con desprecio. Se le señala por las cosas que uno hace. Porque fíjate que nadie bebe y nadie se droga para robar. Nadie bebe y nadie se droga para causar pena o causar lástima. La situación se va acrecentando y nos lleva a ese punto. Pero nadie en su cabalidad, en sus cinco sentidos, va a terminar haciendo esas cosas. Por eso yo a los televidentes o a las personas que he entablado ciertas conversaciones, le digo yo que al enfermo alcohólico y drogadicto no hay que odiar al enfermo, más sí a la enfermedad. Porque solo los que hemos estado aquí, solo los que hemos descendido a los rincones más oscuros de esa vida ingobernable, podemos decir lo difícil que es salir de ahí y lo satisfactorio de saber que fuimos capaces de haber salido de ahí. En pocas palabras, hay veces que nosotros jugamos sin saber, pues, ¿verdad? Que esta persona no va a cambiar, que esta persona es incapaz de dejar esa vida. Te puedo decir a vos, Mario, a nuestros televidentes que sí se puede.
Obviamente hay que poner de la parte de uno. Obviamente hay que querer y sobre todo aferrarse a la vida. ¿Va? Nadie se quiere morir, pues nadie quiere perderse o perder la vida en esas situaciones. ¿Va? Entonces, la sociedad lamentablemente no apoya mucho estas cuestiones. ¿Va? Podemos decir que se fijan más en lo negativo, pues, en no resaltar, vos, el hecho, ¿va? De que una persona es capaz de salir de ahí. Las únicas que puedan sentir cierta empatía son las personas que están sufriendo con un familiar que padezca estas cosas, ¿verdad? Porque ellos en su interior quieren que esa persona cambie. Ellos en su interior desean de que esa persona vuelva a ser lo que era antes. Y yo les puedo decir, queridos televidentes, a usted que pueda tener algún familiar, ¿verdad? Que ya sea su padre, su hermano, su hermana, yo les invito a que no pierdan la esperanza. Yo tuve una madre, tuve a mi padre y a mis hermanas, que ellas nunca perdieron la fe de que Dios iba a cambiar mi vida. Gran parte de lo que yo soy hoy es por esas oraciones de esas personas, ¿verdad? Que nunca dejaron de creer y sobre todo, Omar, no dejaron de creer en un Dios vivo que hace milagros y regala sanidad a aquel que le da la entrada. No, es increíble. Y algo muy importante que dijiste del cambio es que al final, si una persona quiere hacer un cambio radical en su vida, uno tiene que volver a nacer en Dios y dos, alejarse de su entorno. Porque la mayoría de casos de la gente que recae de nuevo después de un centro de rehabilitación es porque nunca se alejó de su entorno. Ellos mismos son los que lo llevan al cañal, a un hoyo sin salida. Y según la persona, es el mejor amigo que pudo haber tenido, porque es el que lo entiende en todas las adicciones. Yo les digo que son amigos de perder. Correcto, Mar. Correcto. Y fíjate que en este caminar, en este tiempo que yo tengo de estar sobrio, ¿verdad? Me he dado cuenta que mi problema eran más emocionales, fíjate. Yo siempre, y hasta ahora, ya con unos cuantos años, me di cuenta que a mí lo que me hizo falta fue un abrazo. Falta de amor. Falta de amor. Ahí está. Que me dijeran, fíjate, Omar, puchica, nosotros creemos en vos. Uh-huh. Que en vez de darme algo material, me acompañaran a ir a jugar pelota y todo ese tipo de cosas que quizás me faltaron a mí, fíjate. Y gran parte, o por decirlo así, el causante de que a mí se me despertara la necesidad de andar drogado o bebido, es que he sido una persona resentida, ¿verdad? Okay. Yo guardaba resentimiento, muchas veces creí que mis padres querían más a mis hermanas, fíjate. Muchas veces pensaba yo de que mis padres no me querían, que les causaba pena que yo viviera, un montón de cosas que hoy por hoy los jóvenes la siguen pensando, pues nosotros no vamos a ser los últimos ni los primeros que pasen estas situaciones, ¿verdad? Pero yo le quiero decir a esos jóvenes que Dios les va a poner este video, pues, de que esas son nada más mentiras, ¿verdad? Que en realidad nuestros padres siempre quieren lo mejor para nosotros, pues. Pero en mi caso personal tuve que irme por el camino feo para darme cuenta que siempre fui y siempre he sido un hijo amado. Es que también, ¿sabes cuál es el problema bastante? Que la mayoría de adultos nunca recibieron amor y uno no puede dar lo que nunca le dieron. Y uno viene a dar amor hasta que Dios le da amor a uno. Ya uno lo cambia, pues. Porque he conocido dos tipos de casos. Una que se cría sin padre y sin madre, busca el alcohol, las drogas, y otro que se cría con padre y con madre, pero tiene el amor en Dios. Y tienen amor propio también, que eso es algo muy importante, el amor propio. Hay mucha gente que dice que se ama, pero no se ama, porque no se cuida. No cuida sus pensamientos, no cuida lo que come. Correcto, fíjate, Omar, que es muy interesante lo que vos decís. La carencia de amor propio. Fíjate que la tesis que yo hice para graduarme de la maestría la hice para poder entablar un centro de rehabilitación. Yo fundé un centro de rehabilitación que hoy por hoy pues lo administra o lo lleva la persona con la cual lo abrimos. Una persona, y bien, que yo le tengo bastante precio porque con él
bebíamos y nos drogábamos. Pues. O sea que aquellos que han regalado tristeza son capaces de regalar esperanza también. Pero nosotros, el adicto, el alcohólico, y esto va para esas personas que les toca lidiar con alguien así, nosotros somos egoístas de naturaleza. Nosotros solo pensamos en nosotros mismos. A nosotros no nos interesa si el familiar está triste, si mi mamá estaba triste. A mí lo único que me interesaba era beber y drogarme. Ahora ya estando en un proceso de recuperación y a sabiendas que es Dios que me lleva adelante, te puedo decir, Omar, que ahora en mí ha nacido empatía, ¿verdad? Es de ponerse a pensar muchas veces cómo fueron criados nuestros padres. No sé. Es de ponernos a ver en realidad en la vida que ellos han tenido. Muy difícilmente uno va a dar de lo que no tiene. No puedes dar lo que a vos no te han enseñado. Pues. Sí. Entonces, a nadie le enseñan a ser padres, a nadie le enseñan a ser hijo, ¿verdad? Pero uno ya con unos cuantos años y cierto análisis uno se da cuenta que si no nos dieron cierto aprecio, cierto cariño, no era porque nunca les hayan nacido o porque no nos hayan querido, fíjate, sino porque no hallaban la manera de expresar. En todo mi testimonio, en toda la vida que yo he llevado hasta el son de hoy, Omar, yo te puedo decir que estoy 100% seguro que mis padres me aman, porque ellos nunca me dieron la espalda. Siempre estuvieron ahí en los peores momentos de mi vida, siempre estuvieron ahí, siempre han creído en mí y hoy por hoy pues se ve reflejado. Yo más que reclamarles o más que pedirles, lo que a mí me toca es darle gracias, porque lo más fácil era dejarme morir en esa vida ingobernable, pero ellos no se cansaron de creer. Entonces, sí, porque no falta, Omar, no creas, siempre hay personas que le dicen a los padres, no, hombre, déjalo, hombre, no perdas el tiempo, hay dejarlo que él vaya ahí y que la vida lo vaya enderezando. Y habemos personas que tenemos esa dicha y hay otros que no. Hay personas que tenemos la oportunidad y otros que han muerto queriéndola tener. Hemos sido personas, Omar, que hemos cometido errores y no quiero decir, televidentes, que no vamos a seguir cometiendo errores. El problema es hacer un error, el problema es equivocarse, ¿verdad? Pero aún es más complicado vivir equivocado, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir cometiendo errores, ¿va? Porque mucha gente cree o mucha gente visualiza las cosas, ¿verdad? De extremo a extremo. O sos bien, bien, o sos mal, mal. Nosotros no, nosotros somos personas que sabemos que hoy estamos bien, pero el día de mañana podemos fallar. El día de mañana nosotros nos podemos equivocar. Y ya van a decir, no, y estas personas que aquí calla, la gente siempre juzgando, ¿verdad? Pero yo te lo puedo decir a título personal, y no sé si vos lo has de compartir también, Omar, que yo ya no vivo de eso, yo. De mí, créeme que de todo corazón te lo puedo decir yo, las personas pueden formarse el criterio de mí a como mejor les parezca. A mí me da igual, pues. A mí me interesa que las personas que están en mi alrededor sepan y vean en realidad cómo soy. Y más que eso, me interesa tener una mejor o una buena relación con Dios. Lo que el mundo diga o lo que el mundo piense a mí no me define. Tal cual. Es un buen punto ese porque al final el mayor miedo que tiene la gente es el miedo a la crítica. Y poder superar esos miedos es difícil, pues hasta uno que diga que no lo tiene, aún tiene un poco de miedo de eso. Pero al final Dios le da las fuerzas a uno para que la opinión de la gente le dé igual. No te despeine un comentario que haga una persona sobre vos, porque al final a quien le dio mal es a la persona que está hablando de uno. Ellos te deben decir más. Y también que no tiene que importar la opinión de nadie, nada más que la de Dios. Si yo estoy bien con lo que estoy haciendo con Dios, lo que la gente me diga, me da igual, porque yo sé que estoy haciendo lo correcto. Y también respecto, para seguir con el tema del cambio, yo le digo a la gente que para que alguien pueda cambiar de verdad, tienen que decirle la verdad en la cara. Tienen que decirle, mírame y decirme en qué estoy fallando, cómo soy, o si no, ellos mismos hacerse un autoanálisis de todas las acciones que ellos hagan y que se pregunten, ¿para dónde me va a llevar esto? ¿Qué pasa si hago esto? La gente no cree cuando yo le digo de que la conciencia es Dios.
cuando uno sale, se emborracha, se droga o haga lo que sea malo, al final siempre tienes el remordimiento, esa goma moral, eh, se siente como apenado, o como la gente que deja meter droga escondido al baño, ¿me entiendes? ¿Por qué no lo hacen en público? Porque les da pena. Correcto. Entonces, al final tienen que dejar de hacer todas las cosas que, de las que se arrepientan, porque en el arrepentimiento no está Dios. Fíjate que me estaba recordando la plática que traíamos en el carro y el adicto se vuelve una persona inconsciente. Yo cuando andaba bebido, andaba drogado, no me interesaba si mi mamá se desvelaba esperándome, si mi papá estaba molesto, si mis hermanas se preocupaban, solo me interesaba el yo. Nos volvemos inconscientes, no sabemos el daño que causamos, ¿verdad? Pero ya uno, siendo ya generando sobre todo el cambio de vida, pues en nosotros, porque el familiar quiere, tus seres queridos quieren, Dios quiere, pero si uno no quiere, no va a pasar nada. Tiene que ver uno querer, pues, el querer, el que darse la oportunidad de cambiar. Bueno, uno viene, Omar, y pone de su parte, y ya después uno se va dando cuenta del daño que uno ha causado. Esta enfermedad es tan nociva, pues, que no es solo daña al que la porta, sino que daña y pudre todo lo que va a su alrededor. Hay de esas personas neuróticas, de esas personas desconfiadas, de esas personas que viven en zozobra de no saber cuándo va a ser que aquel va a venir bebido o va a venir drogado. Mira, es una situación que no solo es de sentarse en el adicto, pues, sino en los daños que uno genera alrededor de las personas, ¿verdad? Yo siempre he tenido claro, Omar, que hay cosas en la vida que uno ya no va a poder cambiar, fíjate. Uno ya no va a poder cambiar cierto daño que ya hizo, uno ya no va a ser capaz de remediar cierto daño, pero lo que sí está en las manos de nosotros es dejar de cometer esos daños. Hay cosas que ya no se van a poder cambiar. Lo que nos toca a nosotros es de ese punto de partida hacia adelante, ser mejores y evitar cometer errores. Tal cual. Y ya para pasar a otro tema, Mauri, quiero que enfaticemos bastante para toda persona que sea adicta específicamente a lo que sea, porque hay gente que tiene adicciones hasta raras, pues. O sea, es increíble el nivel de adicción, pues, la dopamina instantánea, por así decirlo, pues, porque es un tema que la gente no escucha mucho, porque uno se hace el sordo cuando le dicen la verdad en la cara a uno. Y es importante que les expliquemos a ellos cómo es que trabaja la mente adicta, ¿verdad? Correcto, Omar. Esta parte va para el adicto. Para vos que de casualidad te hallaste este video, ¿va? Para vos que el Padre Celestial quiere que lo mires. Te está hablando una persona que adolece de lo que vos adoleces. Te está hablando alguien que sabe, no alguien que le han contado. Te quiero decir este día que en tus manos está que vos cambies tu vida. Quiero que sepas y seas consciente de que si vos no haces un cambio en tu vida, lo único que te toca es perdición y morir. Ahora bien, también te vengo a decir que no todo está perdido, ¿verdad? Aquí ya vemos hombres que damos fe de que la mano de Dios puede tocar tu vida. Aquí vemos personas, querido adicto, porque somos hermanos en el dolor, ¿va? Somos personas que hay un puente de empatía entre nosotros. Quiero que sepas, ya seas hombre o mujer, quiero que sepas que puedes tener una mejor condición de vida. Quiero que sepas que también puedes empezar a ganarte el amor propio que hoy por hoy vos no tenés. Porque como lo decía Omar, no hay amor propio en una persona que se mete o inhala sustancias o inyecta sustancias a su organismo que lo único que le van a generar es un daño. Entonces, este día, hoy bien, esta noche o esta tarde a la hora que estés viendo este video, quiero que tengas más que claro, querido amigo, de que vos puedes cambiar tu vida.
de que hay un Dios que regala palabra de aliento y de esperanza. Créeme que yo nunca he creído, yo siempre miro hacia atrás y a mí se me hace imposible, pues, porque yo solo me miraba muerto, bebido o drogado. Pero Él me regaló una mejor forma de vivir y si me la dio a mí, se la ha dado a Omar, se la ha dado a un montón de personas, te la puede dar a vos, siempre y cuando vos querrás. No es nada del otro mundo. Fíjate que yo lo miraba a Omar, yo miraba ya, es como ir a la luna, pues. Para mí dejar de ver y de drogarme era como que dejar de respirar, pues. Tal cual. Y yo creía yo que era más probable que viniera la llevada de las personas, que bajara Jesucristo del cielo, a que yo dejara de beber y de drogarme. Lo miraba complicado. Pero vos podés, si vos de verdad querés, si vos de verdad te has visualizado en poder ser un mejor hombre, vos lo podés hacer. Yo te doy fe de eso. El varón te da fe de eso. Tal cual. Mauri, todo lo que dijiste está muy claro. Yo quisiera haber escuchado esas palabras hace unos años porque me han servido de mucho. Yo sé que dejar un vicio no es fácil y más las personas que ya tienen dañada la mente porque la gente piensa que uno se cura y la verdad que no. Uno tiene autocontrol y sabe el daño que le hace a uno. Por eso hay gente que deja de beber años y ya de repente uno encuentra un entorno que hay alcohol y a todo el mundo lo hace ver tan normal que dice, una no me va a afectar. Y todos esos 20 años que no bebió, lo perdió por una cerveza. Entonces la mente adicta tiene que evitar todo tipo de adicciones, que si ustedes saben que eso va a ser un detonante para una vida basura que tenían antes, es mejor evitarlo. Y es lo que venimos hablando con Mauri. Eh, Al final uno tiene que escuchar su conciencia de qué es lo que le dice y no aferrarse a lo que yo pienso, porque a veces los pensamientos son malos, sino a lo que Dios me quiere decir. O aferrarte a gente como Mauri, que él pudo superar eso, porque yo entiendo que no es fácil. Uno dice, no, mañana dejo de fumar, no, mañana dejo de beber. Y es la peor mentira, y lo peor es que se miente uno mismo, porque hasta uno se la cree. O sea, es un tema muy, muy específico y delicado porque no todos entienden y no todos quieren comprender lo, lo valioso que es su sanidad mental, porque si me pusiera a hablar de todo el daño que hace cada cosa, no terminamos hoy aquí. Sí. Fíjate, Omar, que se me viene a la mente, ¿va? Estaba pensando ahorita mientras vos hablabas, eh, que a nosotros, va, quiero que sepan también televidentes, que esta es una enfermedad mental. Fíjate que a mí, yo una vez escuché esas palabras y me dijo una persona, vos sos un discapacitado mental, fíjate. Y muchos allá que van a ver el video les va a causar gracia, pero es una realidad. A nosotros la discapacidad que tenemos se nos reflejó en beber y en drogarnos. Hay otras personas que se les despierta la ludopatía, que es la adicción al juego. Hay otras personas que se les manifiesta de diferentes formas. Con las mujeres. Ajá, de las mujeres, las drogas, el alcohol, todo eso nada más son síntomas de una enfermedad que nosotros padecemos aquí, que la ciencia todavía no ha descubierto. No crean que hay una vacuna, que no hay una inyección. Y sí, muchas personas que nos están viendo van a decir, ah, no, pero es que eso solo es de querer, que eso es fácil. No, usted en realidad, con todo el respeto del mundo, usted no sabe lo complicado que es, pues. Solo el que está uno ahí sabe en realidad lo difícil que es, porque nosotros tenemos que lidiar con resentimientos, con faltas de perdón, tenemos que lidiar con un sinfín de cosas que nos pasan en la calle, con un sinfín de cosas que hicimos en la calle, porque ya al despertar la conciencia, Omar, y ya vemos el daño que hemos causado, nos damos cuenta, no de una manera muy grata, que esa vida ingobernable se ha llevado de encuentro a muchas personas. Entonces, el poder estar, el poder hablar, hay mucho que hablar, pues, sí, como decía Boba, podemos detallar de manera científica términos médicos, pero no hay cosa mejor que el testimonio, que personas que han pasado esta situación
te digan a vos adicto o al mismo familiar cómo es esta situación. Esta no es una gripe, como decía este varón, que van a pasar 20 años y se va a borrar, no. Esta es una enfermedad progresiva y de fatales consecuencias de la cual vamos a padecer toda nuestra vida. Nosotros somos hombres y hay muchos hombres y mujeres allá afuera también que son beneficiarios de un indulto temporal. Eso quiere decir que nosotros gozamos de la sobriedad temporalmente, pero el día que nosotros bajemos la guardia, el día que nosotros, Omar, nos creamos suficiente, y la soberbia en nosotros diga, nosotros somos capaces de todo y que yo soy dueño de la razón, estamos más cerca de beber y de drogarnos que nunca. Okay. Y a mucha gente le pasa así y ellos no saben que ya están cerca, están a un pie del precipicio. Entonces nosotros, o por lo menos a título personal te lo puedo decir, Omar, yo conozco mi enfermedad, conozco mi padecimiento y yo sé que el día que yo me aleje del Señor o el día que yo me crea la gran palacea, que yo no necesito de nada ni de nadie, que yo me la sé toda, ese día estoy firmando mi condena y a donde yo dejé la botella y a donde yo dejé la droga, ahí me va a esperar. Tal cual. Y quién sabe que pueda tener la dicha de volver a salir, porque somos hombres afortunados. Muchos quieren, muchos han querido, muchos desearon cambiar y no han podido. Pero sí se puede. Es difícil, la verdad, hacer un cambio radical, pero hay muchos factores, pues. Yo para que la gente se dé cuenta del daño que se está haciendo y ellos no lo notan. Y ahorita que yo diga esto, todos van a estar de acuerdo con lo que yo dije, porque a todos se les nota, incluso a mí y a vos, pues, que cuando vos estás hablando con una persona que es alcohólica, y la gente tiene un mal concepto del alcohólico, que el alcohólico es el que anda tirado en la calle. Si vos te tomas 3 cervezas al año, sos un alcohólico. O sea, más de 3 cervezas. Pues. Entonces, para todas las personas que beben, que han amanecido, que rumba, que aquí, que dicen que la felicidad es la del alcohol, que aquí, que la disco, a todas se les nota que están hablando y de la nada, o eso se llaman lagunas mentales que deja la consecuencia del alcohol. ¿Verdad? Eso es fatal porque eso no tiene remedio, ya son daños que le hacemos a nuestro cuerpo que al final uno agarra conciencia de ello y dice, ¿cómo le hice este daño a mi cuerpo? Porque es fácil pues salir los fines de semana y que tus amigos te llamen y que bebamos y que aquí y que allá, pero el problema son las consecuencias. Hay gente que queda en estado vegetal de tanta droga. Así es, Omar. Fíjate que nosotros hemos llegado a las gradas de la locura. Sí. Nosotros, vuelvo y repito, tenemos la dicha de por lo menos platicar, tener pensamiento. Hay gente que la droga y el alcohol le robó eso. Hay gente que no tiene la dicha, ya están locos. Y yo fíjate que por momentos hago esos análisis yo y a lo mejor así sea o a lo mejor no va, que el loco no sabe que está loco, ¿verdad? Yo fíjate que hubieron ocasiones que yo bebí y me drogaba y yo escuchaba una voz. Uno entra en fase de locura. Y me decía esa voz, tu vida no vale nada. Matate. Y fíjate que yo miraba una viga en el cuarto y decía yo, ¿será que esa viga aguanta conmigo? La locura ya forma parte de nosotros. La locura viene ya con nosotros, pues, ¿verdad? Entonces, ustedes han de decir, no, como comentaba Omar, enfatizando un poco en esa parte, que sí, que el alcohólico o la persona que bebe de manera social, que agarra su cervecita, se le enrolla en una servilleta, tenga don fulano, sí, aquí este poquito de limón y que aquí que allá. Solo quiero que sepan que esa persona es igual de alcohólica que el que está en una cantina peleando por meterle una moneda, una rocola, pues, por el que se bebe todo el sueldo y deja sin comer y sin nada que comer, perdón, a la familia. El alcoholismo y la drogadicción no anda viendo estatus. A él no le interesa si sos hijo de si tu papá es a él no le interesa tu apellido, a él no le interesa nada.
es una enfermedad, es una situación que agarra parejo. Entonces mucha gente, mira cómo funciona la sociedad, y yo por rato me causa un poco de gracia. Las personas quieren como estigmatizar. Por ejemplo, está la persona que se toma un trago de aguardiente y está la persona que se toma una de las cervezas más finas que pueda haber. Él es igual de alcohólico que aquel. Okay. Pero viene y dice, no, ahí anda bolo aquel muchacho otra vez. Uy, qué barbaridad. Pero ya dice, mira, que anda alegre el ingeniero y tiene que andar alegre 2 meses. Imagínate cómo es esta cuestión, sí, ¿verdad? Pero por dentro y las consecuencias las agarra parejo. Él va a tener problemas en su trabajo, la otra persona de otro estatus va a tener problemas en su trabajo, se va a empezar a convertir en una persona irresponsable, va a empezar a posponer, ¿verdad? Proyectos o situaciones, no porque él quiera, sino porque esa situación lo va alejando a cumplirla. Pues. Entonces esto es algo en general. ¿Va? Usted, querido televidente, que se cree inmune, ¿va? O se cree tan especial de que a usted no le va a pasar, si usted no se pone barba en remojo, si no se pone a pensar, quiero que sepa, ¿va? De que usted está expuesto. Que usted va a la disco y jijiji, jajaja, todo de felicidad, pero ya usted, ya el fin de semana ya no le ajusta, de viernes a domingo se le hace chiquito y usted ya empieza a agarrar parejo, hay un problema. Ojo ahí. Sí, tal cual. Y fíjate que al final la gente que critica y apunta, ellos ven el mal en las personas, pero no se critican ellos. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal yo, sino la otra persona? Si vos te fijas, si yo te apunto aquí, ¿a quién estoy apuntando? Uno a mí, como 4 a vos. 4 dedos a mí. ¿Ves lo que te digo? Y al final la gente no entiende. Y ya la verdad que yo ahora soy bien sincero porque a mí la mentira nunca me llevó a nada. Entonces me gusta hablar con sinceridad ante la gente. Y yo le quiero decir algo a toda la gente alcohólica que según ellos están haciendo las cosas bien, drogadicta, lo que sea, lo que te aumente tu dopamina. Porque para la gente que no sepa, la dopamina es como algo que te hace salir de tu realidad y es un levantón, pero después es un caidón doble, ¿verdad? La dopamina, el alcohol te da cierta dopamina, llega hasta aquí, la cocaína te da más dopamina y ahí vienen más drogas que te generan demasiada dopamina. Y una de las más grandes dopaminas también es el sexo. Uno puede ser adicto al sexo también. Entonces la gente no entiende esto, la gente cree que al tomar y drogarse se sienten excelentes y déjenme decirles algo. Los que hacen todo eso es porque no quieren su vida. Ustedes escapan de su basura de realidad porque ustedes piensan que al salir de su realidad con la dopamina se sienten bien, pero eso solo es un ratito. Ya después, cuando caen aquellas grandes gomas o aquellas atascadas de nariz que se meten, los siguientes días se arrepienten por toda la semana de beber, pero el viernes ya cambian de nuevo y ya vuelven otra vez. Porque la gente está acostumbrada a ir a su basura de trabajo, ganar su basura de salario y salir los fines de semana para sentirse bien, feliz. Y aquí que la bebida y que las drogas y que las mujeres es lo mejor. Pero al final no saben que ellos vienen atrapados en la carrera de la rata que le dicen, ¿verdad? Que ellos buscan la dopamina los viernes porque pasan atados toda la semana. Y uno es dueño de su realidad. Uno puede cambiar eso, pues. Tratando de entender esas palabras que le dije. Eso es demasiada sabiduría, pues. Hasta hace poco me di cuenta de eso, pues, porque uno hasta queda asombrado porque dicen, es cierto, pues. Yo me pongo a pensar, yo les hago esta pregunta a la gente, pónganse a pensar cómo han actuado los años anteriores y el resultado que tienen ahorita en su vida. Y la gente se da cuenta, pues, es cierto, pues yo estoy aquí por las consecuencias de mis actitudes. Pero si yo hubiera sido diferente en esto y en esto, fuera todo diferente. Tuvieran la casa de sus sueños, el carro de sus sueños, tuvieran esa comunión con Dios. O sea, y es otra cosa que yo le digo a la gente, tienen que hacer cosas que les dé miedo.
la gente nunca supera el miedo y siempre se queda estancado. Uno de mis mayores retos es tirarme de un paracaídas a mí, porque yo sé que va a dar demasiado miedo, pero a la hora de lograr eso, qué satisfacción voy a sentir de que logré ese miedo. Es de ir removiendo miedos, porque otra cosa es que el miedo no existe. ¿Sabías eso? Ujú. El miedo es creado por la humanidad. Que desde pequeño te dicen, no puedes hacer eso porque te va a pasar tal cosa. Y te van programando con el miedo, y miedos, y miedos. Es como lo que hablamos de la ansiedad. La ansiedad es creer miles de cosas en tu cabeza, miles de escenarios, y al final no va a pasar ninguna. Fíjate que es buen punto, Omar, esa cuestión de la ansiedad. Y van a decir mucho, bueno, que tiene que ver la ansiedad con lo que están hablando, ¿va? Ya que si se han tomado el tiempo de llegar a este video, a este punto, pues quiero que sepan de que todo va de la mano, pues. Nosotros nos mortificamos por lo que va a pasar mañana o lo que puede pasar dentro de tantos días, pero se nos olvida que nosotros somos transitorios en esta vida y no tenemos asegurado despertar el día de mañana. Entonces venimos nosotros y nos preocupamos por cosas que no van a pasar o que capaz es más lo que pensamos que se pueda dar realidad, pues. Tal cual. Como decía vos, Omar, el miedo, pues, el miedo se lo inventó el enemigo. El miedo se lo regaló a una persona quizás que llena de egoísmo, te dijo, vos no vas a poder, porque como él no pudo, él no quiere que vos Te puedas. remueve el miedo. ¿Sí? Y Es te que frena. bueno, ajá, correcto, y te frena. Pero yo siempre he dicho que no hay coaching, no hay libro motivacional, no hay libro ni manera de ver las cosas más claras que irnos a la palabra. Fíjate, fíjate que se me vino a la mente, no recuerdo el versículo, soy malo para recordar versículos, pero sí recuerdo bien yo ese versículo que dice que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, que es la fe. Ujú. Nosotros ahora van a decir mucho, eso es que los dejó chiflados, la droga o el alcohol, y de cierta manera puede ser verdad, ¿va? Los locos movemos Sí, el mundo. así es, pero yo he experimentado cosas, Omar, que en lo humano no tienen sentido, pero se logran dar. Ahora intento yo lo menos posible en hallarle la lógica humana. Porque, por ejemplo, yo, Omar, te puedo decir, y te soy muy sincero, yo muchas veces me he creído más inteligente que los demás. Sí. Yo adolezco de esa onda. Entonces, según yo, en mi inteligencia, analizo todo y digo yo, esto no se va a dar por esto, por esto, por esto. Pero viene Dios y me pega una cachetada. Aquí el que manda soy yo y el que dispone soy yo. Tal cual. Yo he visto pasar cosas en mi vida, Omar, que yo nunca creí que iban a pasar. Yo he cumplido sueños que nunca jamás creí yo que se iban a cumplir. Las probabilidades estaban totalmente decaídas. ¿Va? Hombres como vos, Omar, hombres como yo, y usted, adicto que nos está escuchando al otro lado, de nosotros nunca han esperado nada positivo, pues. De nosotros solo han esperado vergüenza y desgracia. Pero quiero que sepan, ¿va? Porque aquí hay testigos, no es que alguien te viene a hablar de lo que no sabe, no. Nosotros venimos de un lugar que pocos salen. Nosotros venimos del infierno, hemos nacido en la luz, pero hemos preferido vivir en la oscuridad. Hemos sido personas criadas para buenas cosas, pero hemos decidido ser lo peor de lo peor. Vos podés cambiar. Vos tenés en tus manos. Fíjate que una vez una persona me dijo a mí, en tus manos está tu recuperación. Y fíjate que yo me miraba las manos, Omar. Y en mi caso personal, una de las drogas que más me destruyó, yo fumé 6 años piedra. Para los que no saben, es crack. Y usted lo puede googlear, porque aquí tampoco nos vamos a extender en esa parte. Fíjate que yo me miraba las manos quemadas. Y decía yo, ¿cómo va a ser posible que en estas manos, que solo han sido utilizadas para destrucción y tristeza, pueda estar mi recuperación? Con el tiempo entendí, televidentes y Omar, ¿verdad? Que en mí estaba que yo cambiara. En mí estaba de que yo diera ese paso de humildad, porque como hemos sido dueños de la verdad, hemos creído muchas veces que somos dueños de la razón, más sin saber nosotros que las malas decisiones que hemos tomado
nos han traído a la situación que estamos. Fíjate que los psicólogos lo llaman pulsión de muerte o tensión de muerte, dependiendo del libro que lo mires, que son pequeñas situaciones, cosas negativas que vamos haciendo y llega un punto que revienta, ¿verdad? Y ya después decimos nosotros, ay, a nosotros, ¿por qué nos pasa esto? Si nosotros somos buenos. No, nosotros con estas manos. Yo con estas manos, yo forjé mi vida. Yo hice lo que hice. Pero con estas mismas manos he forjado mi proceso de recuperación. Con estas mismas manos he hecho cosas positivas. Con estas mismas manos me han traído hoy acá. O nos han traído hoy acá. Nosotros no somos víctimas de la casualidad. Nosotros somos, como le dije al inicio, ¿verdad? Somos linaje escogido. Usted, querido televidente o sociedad en general, nos puede señalar, nos puede ver como nos quiera ver, pero hay un Dios ahí arriba que nos mira con ojos de amor y nos tiene hoy aquí sentados hablando de esto, hablando de que sí se puede, hablando de que si nosotros hemos podido, usted lo va a hacer. Entonces, Omar, ¿qué te puedo decir? Afortunados somos, dichosos somos. Fíjate que una vez un libro muy interesante, ¿va? Que se llama La Divina Comedia, que lo recomiendo, ¿va? De Dante Alighieri. Él desciende al infierno, va con su amigo Virgilio y en el infierno, en la mera puerta del infierno, hay una descripción que dice, bienvenidos al pueblo de los malditos, bienvenidos a donde está la muerte. Los que entran aquí, dejar toda esperanza. Fíjate que cuando yo leí esa parte, yo sentí, en realidad, que era como cuando antes de que yo me drogara. Lo que pasa es que en ese momento yo no vi esas letras. Pero ahora yo sí puedo dar fe de que si hemos descendido a los infiernos, hemos logrado salir de ellos. Bueno, Mauri, lo que tú has dicho tiene demasiada razón. Hay mucha gente que ya se fue porque se siente ofendida. Sí, cabrón. La gente que está ahorita es porque tiene un nivel de conciencia muy alto. Porque no todas esta palabra que nosotros decimos no es para todo el mundo. Es para el que la quiera recibir. Correcto. Mira, muchos han quedado por curiosidad también. Tal cual. A ver qué dicen ese par de locos ahí, va. Pero crean que no somos nosotros los que hablamos, nosotros somos simples instrumentos, ¿va? Somos personas que fallamos y nos equivocamos. Pero si usted se ha sentido tocado por lo que nosotros hemos hablado, quiero que sepa o tenga la idea clara de que ha sido el Espíritu Santo que Tal cual, hablando de nosotros. Porque yo siempre lo digo en todos lados, Mauri, que la gente dice, no, pero es que uno no puede ser perfecto. Ustedes creen perfectos. Yo no me creo ningún perfecto, perfecto solo Dios. Pero sí trato de serlo cada día de mi vida. Porque yo sé que no lo voy a lograr, pero tengo que tratar de hacerlo. Entonces uno tiene que ir removiendo todas las barreras que la vida le pone a uno para que Dios lo vaya bendiciendo más y más y más y más, ¿verdad? Ya para concluir, Mauri, ¿tú qué dirías que significa la frase de este podcast, que es aprendiendo a crecer? Yo siempre he dicho, Omar, y queridos televidentes, que se han tomado la oportunidad de seguir con nosotros acá, viendo este video, que el crecimiento viene de las experiencias vividas. Muchas veces las personas con cierta edad te dicen, debes de aprender de tus errores, pero en traducción un poco más coloquial y entendible es entender de cada vez que te equivocas o los golpes que te das. Los golpes y la vida te van enseñando muchas cosas. Y sería, pues chica, no sería imperdonable pues para una persona que no vaya creciendo según las malas experiencias que ha tomado. Para crecer duele, el crecer duele. Te ve un niño que está creciendo, ¿verdad? Y le empieza a doler las coyunturas de los huesos, le empieza a doler muchas cosas. Y nosotros para poder llegar a tener este tipo de pláticas o para poder lograr ver la vida de este punto de vista ya alejado de esas situaciones,
tuvimos que canalizar el dolor, ¿va? Porque nosotros, el adicto siempre sufre, pues no, nosotros no queremos vivir esa vida, pues, pero la situación nos lleva a eso. Entonces vamos creciendo, hemos crecido y como decías ahí un poquito, recalcando lo que vos comentabas, eh, yo igual no busco ser perfecto, es más, no me interesa llegar hasta ahí, para serte muy sincero. Lo que sí intento es ser mejor cada día, ¿verdad? Y la tabla o la regla de medir soy yo mismo. Yo no me comparo con nadie. Sé que el trato del Padre va de Dios conmigo es de una forma, con otros de otra forma, pero el crecimiento, como la palabra lo dice, el crecimiento es personal. Entonces yo me hago el inventario y me mido según cómo fui ayer, cómo sigo siendo hoy, para poder ser mejor el otro día. Excelente, Mauri. Ya para terminar, vamos a darle 2 datos a la gente que la gente, algunos no van a creer porque nunca lo han tenido. Que la gente dice, no, que yo soy pobre y que por eso no soy feliz. Y que el dinero es la felicidad. Sí, Es algo que yo pensaba antes. Yo decía que mi tristeza y mi drogadicción era porque no tenía dinero. Al final lo logré tener, hice todo lo que pude hacer con el dinero y cuando estaba en así me sentía vacío. Y la gente no va a entender esto, pues. Pero si uno no es feliz con lo poco que tiene, cuando tenga bastante, va a ser menos feliz. Y de paso va a perder todo lo que ha hecho. correcto, correcto. Vamos otra vez a la regla de medir, fíjate, Omar. Nosotros miramos a otras personas que de cierta manera son exitosas, pa, y quizás anhelamos estar ahí, pues. Y muchas veces le reclamamos a Dios y le decimos, Dios, yo soy buena persona, yo soy esto, yo soy aquello, y porque vos bendecís a aquella persona, yo quiero estar ahí. Pero el trato de Dios con nosotros es diferente, pues. Dios nos quiere bendecir cuando nosotros ya estemos preparados para la bendición. Tal cual. Porque como lo decía, hay gente que, que son tan pobres que lo único que tienen es plata, pues. Ujú. No tienen una Así es, alegría, así es. no van y disfrutan las cosas sencillas de la vida, o como irse a tomar un café, como charlar entre amigos, como reír entre amigos, ¿verdad? Cosas tan sencillas que el dinero no las va a comprar. Manda alguno va a decir ahí, sí, pero es que usted sí es enferma, ocupa plata. No mezclemos. El agua con el aceite. Hay cosas, usted si está pensando así, lo invito a que reinicie el video y lo vuelva a ver porque Va. anda perdido, pues se tiró por donde no era. Nosotros en esta conversación muy amena, lo que queremos o lo que buscamos es darnos cuenta que usted puede ser el dueño de todo. Bueno, si está en la misma Biblia, está, pues. Mate, este man del rey Salomón, Más sabio. el más sabio, el más rico, tenía como una camionada de mujeres, hermano, y eso no lo llenaba, Ujú. ¿verdad? Entonces, nosotros que estamos acá, nosotros tenemos que darle el gusto a la vida en cuestiones sencillas, Lo mínimo. en lo mínimo. En ver hay gente que le gusta mucho, pucha, irse a tomar su taza de café, en ver animales, en ver un La pajarito, naturaleza, la en gente ver no la la disfruta. naturaleza. Hay gente que se sienta y lo único que le agrada es ver el horizonte y ver lo bonito que es, pues. Y eso usted con plata no se va a comprar a esa sensación. Disfrutar los pequeños momentos. Así es, Y hombre. sabes que el dinero en sí es un tester que Dios te pone. Ujú. Dios te da el dinero y mira qué haces con él. De acuerdo a lo que haces con él, te lo quita todo y te deja en bancarrota o te da más. Correcto, correcto. No hay hombre más humilde que el que no tiene nada. Tal cual. Le querés ver, no sé, no recuerdo la persona que dijo estas palabras, pero si querés saber la realidad de una persona, dale plista, dale plata. Porque ahí vos vas a ver cómo se le afloran todos los males. Ujú. Porque vos palmado no te ponen mucha atención, vos sin dinero, pues adoleces de cosas, va, de quizás situaciones emocionales que no se ven, pero ya con dinero y una cuota de poder, te crees el dueño del mundo. Tal cual. No, y es cierto. Y otra cosa que a la gente le duele que le digan también es que tiene que cuidar su cuerpo. Ujú. Uno es templo y morada del Espíritu Santo. Tu cuerpo lo tienes que cuidar como nada, porque es lo que Dios te dio a ti para que lo cuidaras. ¿Y cómo lo cuida la gente? Aquí, aquí y aquí, ¿ves? En la Eh, comida, ¿ves? La comida es una atadura que la mayoría tiene.
Sí. que piensan que estar gordos es bueno. Ajá. No, que me costó agarrar esto, dice Sí, la gente. es que estoy bendecido es porque tengo Ajá. dinero. No, Ustedes solo investiguen, solo damos que investiguen quién va a durar más, una persona gorda o alguien que está en forma y cuida su alimentación. Con eso les decimos todo, no, y son muestras claras, Omar, de amor propio. tal cual, es De parte del amor amor propio. propio. De sentirte bien con vos mismo. Ya empieza a decir la gente, no, que eso es vanidad, que esto aquí, que la otra. Puede ser que llegue un punto que roce la vanidad, pero la idea es clara, pues. Amor propio. Amor propio. Yo hago, ahora yo más, yo te puedo decir que yo hago cosas que a mí me agradan. Yo no ando buscando agradar a la gente. Si a la gente no le parece que yo me vaya a tomar un café, que yo haga esto, que yo haga lo otro, me tiene sin cuidado. A mí lo que me interesa es hacer cosas que a mí me hagan sentir bien. Eso es todo, pues. Sí. Eso es todo. Así es. No, entonces ya terminamos porque tenemos una reunión hoy y nada más queda invitarles a ver el siguiente capítulo, ¿verdad? Que tenemos buenos podcasts anteriormente. Los voy a dejar aquí en la descripción del video para que ustedes lo puedan ver. También recordarles que todo este espacio es patrocinado por Grupo El Protector. También tenemos empresas de construcción, bienes y raíces para todas las personas que estén interesadas en comprar o vender propiedades, en construir su casa, en proyectos habitacionales, ¿verdad? No olviden suscribirse al canal, ¿verdad? Todas las semanas traemos contenido nuevo, aportando valor a la gente. Si yo a alguien le toqué el corazón ahorita y me odia, pues lo siento, pues son palabras que Dios me dijo que le dijera a la gente, pues porque Dios es un Dios de verdad y uno tiene que seguir los pasos de Él, ¿verdad? Entonces, ya se descargó esto. Entonces, estén pendientes de los siguientes capítulos y mucho gusto, Maure. Un placer estar contigo hoy. Igual, Omar, igual.